El vocabulario secreto de los nahuas clásicos. Antes de entrar en materia voy a dar un anticipo de los 4 puntos o asuntos que vamos a tratar hoy. En primer lugar vamos a tratar de los importantísimos adjetivos en yoj, loj, oj. Con ello saco a la luz palabras nahuas que nunca nadie tuvo interés en divulgar ni explicar, como explosivo, curvilíneo, aviar, hipersónico, avanzado, corporativo, sistémico, punitivo, deductivo, visual, supuesto, oftálmico, etc. Estas palabras no están en los diccionarios clásicos de la lengua náhuatl. Desconozco la razón, quizá porque los gramáticos realmente no estaban interesados en divulgar la lengua, sino hasta cierto punto. Lo cierto es que se dejaron fuera de los diccionarios hasta un tercio de las palabras de uso cotidiano. Podríamos decir que nos robaron un tercio del vocabulario y que nadie ha tenido interés en rescatarlo y que solo lo encontrarás aquí. Por eso te animo a que me sigas. Por ejemplo, la palabra explosivo, Xitontlatzilisoh, no aparece en los diccionarios de náhuatl clásico. Un explosivo puede ser tanto un sustantivo, una carga explosiva, como la pólvora, que en náhuatl se dice tlequistlali, como un adjetivo, referido a aquello que presenta rasgos explosivos o propios de una explosión. Explosión se dice Xitontlatzilistli, estallido con ruido. Una situación puede ser explosiva, por ejemplo, y en ese caso le diremos que es Xitontlatzilisoh, porque presenta rasgos propios de una explosión. Con ello decimos que esta situación o bien explota o puede explotar, pero esta palabra no aparece en los diccionarios clásicos. B. En segundo lugar, también vamos a mostrar una portada de un diario o periódico con unas 4 noticias o titulares de actualidad en náhuatl clásico. Vamos a decir además cómo se dice el sustantivo portada. Se trata de la primera cara impresa que figura en el anverso de un libro, revista o periódico y en primera plana. Cuando hablamos de la Wikipedia, pues también tiene una portada. Vamos a decir cómo se dice portada y también cómo se dice contraportada. Contraportada o reverso, vuelto, se dice tlacuepli, página que se contrapone a la portada. Y portada es el anverso, la faz, haz, carátula, y se dice tlamelauchtli, cosa enderezada, bien orientada, bien dispuesta para verse bien, o lado visible de una cosa. El término portada alude a aquella cara en la que va impresa la primera página de un pliego o al lado visible de una tela, papel, tabla, etc. Real Academia de la Lengua Española, Diccionario de la Lengua Española, entrada derecho, epígrafe 16 y entrada anverso, epígrafe 2. C. En tercer lugar voy a tratar de los signos ortográficos que son el asunto principal de este vídeo. ¿Sabes cómo se dicen tilde, asterisco, coma, etcétera? Aquí te lo vamos a explicar. Y D. Por último mostraremos algún vocabulario difícil. ¿Sabrías decirme cómo se dice diámetro, por ejemplo, o la palabra sistema? Esos son los 4 puntos que vamos a tratar. Si te gusta todo ello, dame un me gusta cuando finalice el vídeo o ahora mismo, si quieres. No olvides suscribirte. Puedes escribir tus sugerencias o expresar tu más profundo malestar, caso de que te disguste lo que yo digo. Este es un país libre, como suelo decir siempre. Yo soy un ciudadano que paga sus impuestos y este es un país libre, o sea que puedo decir lo que quiera. 1. Adjetivos acabados en yoj, loj, oj. Son adjetivos que en castellano tienen muy diversas terminaciones. 1. Unas veces indican composición o contenido. Ejemplo, coloanitla significa curvar, torcer, es un verbo. Obtenemos el sustantivo tlacololistli, que significa curva, tlacololisotl, que significa curvatura, y luego obtenemos el adjetivo tlacololisoh, curvilíneo, que se compone de curvas. Vemos como estamos hablando de que son adjetivos que indican composición y aquí estamos diciendo que se compone de curvas. Noloanitla, curvar, torcer, tlanololisli, curva, tlanonolisotl, quiere decir curvatura, y tlanololisoh, curvilíneo, que se compone de curvas. Son dos verbos sinónimos y los términos derivados también son sinónimos. Luego tenemos yanquilianitla, renovar, modernizar, tlayanquililisli, modernización, tlayanquililisotl, modernidad, y tlayanquilisoh, moderno, reciente, avanzado, que contiene modernidad. Aquí también vemos que estamos hablando de contenido y decimos que contiene modernidad. Aquí hacemos referencia a tlayanquilisotl, modernidad, y tlayanquilisoh,
que contiene modernidad, que es moderno, reciente, avanzado. Bueno, otros ya que son más conocidos, chichihualayotl leche, chichihualayoj lácteo que contiene leche, tepostli metal, teposoj metálico que contiene metal, sali arena, saloj arenoso que contiene arena, atl agua, ayoj acuoso líquido. 2. Otras veces los adjetivos en yoj, loj, oj indican relación de pertenencia. Así, kakistli sonido da kakisoj, sónico, relativo o perteneciente al sonido, de donde derivamos panikakisoj, que quiere decir hipersónico, por encima de lo propio del sonido. Tlacticpactli significa mundo y tlacticpacyoj significa mundano, mundanal, terrenal, perteneciente o relativo al mundo. Y patlanqui ave da patlancayoj, aviar. Tototl sería pájaro, patlanqui ave y patlancayoj aviar, relativo o propio de las aves. 3. A veces estos adjetivos en yoj, oj, loj aluden a lo que concierne, compete, afecta, importa o interesa sin que haya relación de pertenencia. Ejemplo, tlacticpactli significa mundo y tlacticpayoj puede significar, además de mundano o mundanal que hemos dicho antes, también puede significar mundial, planetario, universal, que afecta al planeta, que interesa al planeta, que compete al planeta, que importa o interesa al planeta. Sí. Todas esas cosas puede significar. 4. Otras veces los adjetivos en yoj, loj, oj aluden a lo que emana de otra cosa. Así, cuando decimos acto corporativo, la palabra corporativo, nakayoj, se refiere a un acto que emana de un cuerpo. Un cuerpo que es una corporación, un colectivo o colectividad que se dice nakayoj y significa relativo o propio de un cuerpo. O 4b, sin excluir también esta misma palabra a la palabra corporal o corpóreo, que también se dice nakayo, dicho de aquello que tiene cuerpo o consistencia y significa además físico, fisiológico, orgánico, anatómico, somático, biológico, y nakayotl sería cuerpo, anatomía, fisiología, morfología o biología. Y 4c, e incluso puede significar nakayo cárnico o carnoso, que significa constituido por carne. 5. A veces los adjetivos en yoj, loj, oj indican que algo tiene rasgos que se relacionan con algo. Cuando hablamos de una situación explosiva nos referimos a que tiene rasgos o características que producen o pueden producir una explosión social. O sea, explosivo en este caso se relaciona con explosión, que tiene rasgos que se relacionan con la explosión y que significa que explota o puede explotar, que hace explosión o puede hacer explosión, que presenta rasgos explosivos o propios de las explosiones. Así, Citontlatzinilistli, explosión, Citontlatzinilizoj, explosivo. Y tenemos Tetlachacuiltilistli, que significa azote, castigo, corrección, punición o disciplina, y Tetlachacuiltilizoj, que quiere decir correctivo, punitivo, disciplinario, sancionador. Tenemos también tlachialitli, que significa vista óptica, y tlachializoj, que significa visual, ocular, oftálmico, óptico. Y tlachihualistli significa método, procedimiento, y tlaxicacaquilistli significa deducción, conclusión, de donde obtenemos tlachihualistli, tlaxicacaquilizoj, que quiere decir método deductivo. Y negmatilistli significa lógica, sensatez, cordura. Tlaxicacaquilistli, como hemos dicho, es deducción, conclusión, y tenemos negmatilistli tlaxicaquilizoj, que quiere decir lógica deductiva. Y todo esto lo estamos diciendo porque tlaxicaquilistli quiere decir deducción, conclusión. Y esto no lo digo yo, lo dice el diccionario de Alonso de Molina, porque inferir, deducir, concluir es lo mismo que entender, según la RAE. Y en concreto nos referimos por entender, a saber con perfección algo. Y precisamente tlaxicaquilistli significa, según Alonso de Molina, entera y perfecta inteligencia de la cosa, o sea, perfecta y entero entendimiento, perfecto y entero entendimiento de una cosa. Eso es lo que es inferir o deducir o concluir, que es entender. Entonces, por eso, si eso es
inferir, deducir, de la deducción sacamos deductivo. Y bueno, pues puede ser un adjetivo que acompañe a un procedimiento, tlachihualisli, o a una lógica, negmatilisli. Y es lo que estamos diciendo. Temachtili significa tesis, estudio, investigación, exploración, y temachtilog significa analítico, investigatorio, exploratorio. Nematilistli significa opinión, suposición, conjetura, hipótesis, y nematilisog significa hipotético, supuesto, conjetural. Bueno, en segundo lugar vamos a ver una portada de noticias en náhuatl clásico, noticias que ocurrieron el 23 de noviembre de 2024. Y bueno, portada de noticias se dice Tlamelauhtli Intetlaispantililistli, que quiere decir primera plana de noticias. Entonces hemos dividido la portada en dos columnas, la de la derecha en castellano, la de la izquierda en náhuatl. Vamos a empezar por la de castellano y hay distintas noticias o titulares que vamos a ir viendo uno a uno. El primer titular sería Vladimir Putin arroja temible misil hipersónico llamado Oresnik sobre Ucrania. Misil, vamos a decir que es un proyectil explosivo. Y en concreto, con la palabra proyectil puede ser lo mismo una lanza que un dardo, que una flecha, pero como tiene forma el misil de lanza, pues le vamos a decir lanza. Y como es un misil, además esa lanza tiene que ser explosiva. O sea que misil vamos a decir que es un proyectil explosivo. Y entonces además es hipersónico, que decimos que es panikakisog, por encima de lo propio del sonido, donde pani es por encima y kakisog es sónico. Oresnik es el nombre del misil y lo lanzan sobre Ucrania y panucrania. Entonces en náhuatl se dice Vladimir Putin kitlasa temamachtik tepostopilis y tontlatzililisog panikakisog Oresnik y panucrania. Bien, el segundo titular o noticia sería la humanidad se encamina a la Tercera Guerra Mundial. Intlacayog Walmowika Inikjay Yaoyodul Tlacticpayog. Aquí hemos dicho Mundial Tlacticpayog. Y el tercer titular sería el lanzamiento del misil hipersónico Oresnik evade los sistemas de defensa más avanzados. Intlatlasalisli, Intepostopilis, Itontlatzililisog, Panikakisog, Oresnik, Choloa se evade, Intlachihualisli, Innemanahuilisli, Oyet, Tlayamcuilisog, donde avanzado se dice Tlayamcuilisog, como hemos dicho, y Tlachihualistli significa procedimiento o sistema. Y bueno, más o menos. Luego hay un cuarto titular que lo diremos en la siguiente diapositiva. Bitcoin, Kipewaltia, Weyi, Nechiskayelistli, Insalan, Inkikowaj. Bitcoin desata gran euforia, gran optimismo. Nechiskayelistli significa euforia, optimismo. Y Weyi gran y Kipewaltia quiere decir causa o desata. Inchalan entre, y los inversores hemos puesto a los compradores, los que invierten son los que compran. Inkikowaj, hemos utilizado la forma verbal. Bien, hemos acabado ya con el portal o con la portada. Ahora vamos a ver los principales signos ortográficos, que es lo más importante que vamos a ver hoy, pero también es un poco, pues es discutible. Eso es una propuesta porque realmente los antiguos nahuas no utilizaban el sistema de escritura europeo, entonces esto pues lo inventaron los frailes. Los signos ortográficos son un invento en parte de Alonso de Molina. Vamos a ver cómo los creó, los neologismos, y luego vamos a ver si los podemos nosotros adaptar para hacer neologismos. 1. Alonso de Molina introduce ciertos neologismos para expresar los signos ortográficos. Utiliza para ello el sustantivo tlili, que significa tinta, tinte, antepuesto. Así tetl, piedra, da tliltetl, punto. Piedra de tinte, o piedra negra o de tinte. Cuahuitl, árbol, palo, palote. Datlilcuahuitl, raya, guión. Como los nahuas no escribían con el alfabeto,
Yo suelo prescindir del sustantivo tlili, que pone Alonso de Molina, salvo para deshacer alguna ambigüedad, de manera que digo tetl, piedra, por punto, y cuahuitl, palote, por guión, de la misma manera que digo mitl, flecha, y no digo tlilmitl, o digo citlalin, asterisco, y no digo tlilcitlalin, porque decir tlilmitl por flechas me parece un poco absurdo cuando mitl significa flecha. Y Citlalin es lo mismo estrella que asterisco. Entonces ponerle el tlil delante me parece un poco absurdo, redundante. Y también me pasa lo mismo con tetl. Yo cuando estoy haciendo un dictado, si quiero decir punto, digo tetl, piedra o punto. Si para mí es lo mismo. Además, los antiguos nahuas utilizaban mucho la metáfora, y esto sería hacer una metáfora, buscar en función de la semejanza entre piedra y punto y utilizar una palabra por otra, utilizar piedra por punto, o sea, entra dentro del procedimiento que utilizaban los antiguos nahuas, ¿no? Me parece que ponerle el tlil delante pues sobra. A veces pues pongo la palabra machiotl, símbolo, en forma posesiva, así tetl y machio, símbolo de piedra o punto. Para decir punto puedo decir tetl y machio, que es el símbolo de la piedra. Y como digo, lo hago porque los nahuas eran especialmente proclives a la metáfora, a utilizar un sustantivo por otro, con el que guardaba semejanza. También eran proclives a la sinécdoque, designando al todo por sus partes, como veremos luego, al todo por su materia o a la parte por el todo. Esto lo vamos a ver luego, lo que es la sinécdoque. Y en general eran proclives a las figuras retóricas, a la sintaxis figurada, las figuras retóricas, eso es muy propio de ellos, les gustaba mucho a los nahuas. Entonces vamos a ver ahora otros signos ortográficos o de ortografía. Chicoli, que es gancho, garfio, anzuelo, sería chicoli, interrogación, porque al fin y al cabo no deja de ser más que un gancho, un garfio o un anzuelo. Se le podría poner tlil chicoli o chicoli y machío, pero yo creo que chicoli solo, pues en un dictado sirve. Cuando le dices a la gente garfio, pues ya saben, entienden que es el signo de interrogación. Lo mismo con Citlalin estrella, Citlalin asterisco, mitl flecha, mitl flecha. Tlapantli, techo, azotea, tejado, sería tlapantli, acento circunflejo. También pues tiene forma de tejado, es por semejanza. Luego vamos a ver la sinécdoque, que es cuando se utiliza, se designa en este caso al todo por la parte. Tenemos a Whitley, que significa remo, pero también aspas o propulsor, es aquello con lo que uno se impulsa, y da a Whitley aspa, que es aquella X con forma de aspa, pues eso se dice a Whitley, que quiere decir remo o aspa o propulsor. Y del mismo modo, por sinécdoque, designamos como aspa a la cruz compuesta por dos aspas, aplicando a un todo el nombre de una de sus partes. Y bueno, del mismo modo que hacemos eso, que designamos como aspa a la cruz compuesta por dos aspas, del mismo modo procedemos de igual modo o de igual forma para formar la palabra cruz, de forma que cogemos tlasilotl, que significa poste, madero, travesaño, viga, larguero. Tlasilotl significa madero, poste, travesaño, y decimos tlasilotl cruz, o sea, designamos al todo, a la cruz, por la parte, que es el poste o madero, o travesaño. Entonces tenemos a Whitley y Tlasilotl, que son dos sustantivos creados mediante sinécdoque. Porque Jesús murió colgado de un madero, de un poste, de un travesaño, de una cruz. Todo es lo mismo, son sinónimos. En realidad, la sinécdoque y la metáfora, pues al final son sinónimos. Y no tiene nada de particular. Tlemoyotl significa mosquito de fuego y sería centella, chispa que sale de la chimenea, un destello de fuego. Tlemoyotl sería la tilde, el acento ortográfico, la virgulilla, una especie como de relámpago que se pone encima de la letra. Una centella, una chispa. Matlatl, red, maya, sería matlatl, numeral cuadradillo.
En España se suele llamar cuadradillo, en México le suelen decir numeral. Ocpatliltetl dos veces punto, podría ser Ocpatletl dos veces piedra, doble punto. Panipatliltetl o panipatetl, diéresis, puntos por arriba. Diéresis, como por ejemplo es una U con diéresis. Miecpatliltetl, muchas veces punto o puntos frecuentes, sería puntos suspensivos. Miecpatetl, muchas piedras. Coatlantli, colmillo, sería las comillas, que quiere decir diente de serpiente, colmillo. Y he puesto las colmillas alemanas, luego las comillas, digo, las inglesas que son dobles, las españolas que son las segundas que he puesto, y cuando solamente es una, como la inglesa, pero entonces sería la comilla alemana. Luego ixitl, que significa pie, pero hablando de una flor significa tallo o un tronquito si es un poco más leñosa, pues sería ixitl coma, que va abajo de la palabra, como un pie. Y yacatl, punta, nariz, daría yacatl mayor que, menor que. Y tlahuitoli, arco, podría ser tlahuitoli paréntesis. Y tepantli, pared, que es un separador, tepantli, corchete, separador. Entonces tlapechtli, andamio, sería tlapechtli macrón, que es como un andamio que se pone arriba de la A, de la E o de las restantes vocales para alargar su pronunciación. Yo creo que en náhuatl no se utiliza, pero de todas maneras, cuando se está hablando de otro idioma, pues se podría utilizar. Y además hay muchos que sí que lo utilizan, aunque yo creo que se equivocan, pero bueno. Tolin significa junco, espadaña, que es algo que sobresale a lo alto como torre. En las iglesias, una pared que tiene como un altillo y así, un junco, una espadaña, por eso. Pues sería la tolin apóstrofe, que también sobresale. Luego, ya por último, la cuarta cosa que vamos a ver, hemos terminado con los signos ortográficos, ahora vamos a ver las palabras difíciles, a ver si alguna os convence. Sistema, por ejemplo, de defensa, que lo hemos visto al ver la portada del diario, pues sería procedimientos de defensa. Y procedimiento se dice tlachihualistli, porque en Echihualistli es proceso, evolución, pero tlachihualistli es procedimiento, y procedimiento y sistema es lo mismo, son sinónimos. Entonces tlachihualistli significa sistema. Otra palabra difícil es diámetro, pero significa calibre. Por ejemplo, el diámetro de la circunferencia es la anchura del agujero que forma la circunferencia. Y eso sí que viene en el diccionario como coyahualisli. Entonces sería decir coyahualisli o diámetro. Entonces el radio sería medio diámetro. Tlaxcocoyahualisli. Tlaxcocoyahualisli. El aspa se dice remo propulsor, ahuictli. La cruz, lo hemos dicho, es el madero, travesaño, puntal, viga, tlasilotl. Y el automóvil es una palabra que la verdad es que siempre he estado dando mil vueltas, es muy difícil de decir cómo se dice automóvil. He pensado en muchas cosas, pero lo que más me convence es decir ingenio que se mueve a sí mismo. Nei isquaniloni, automovible o autopropulsable, automóvil. Seguramente habrá quien prefiera decir la palabra española o quien quiera decir, no sé, teposmalacatl, porque he visto muchas cosas, pero a mí no me acaba. Rueda de metal, pues no me parece que sea. Prefiero Neisquaniloni, que al menos me parece que tiene cierta etimología. Y eso sería todo. Con eso acabamos por hoy. Un saludo. Eso es todo. Con esto me despido. Deseo que hayas reflexionado sobre estos términos que te propongo utilizar y que fruto de esta reflexión se produzca un avance en tu náhuatl. Siempre procuro tener criterio, de manera que las soluciones lingüísticas adoptadas sean menos arbitrarias o personales. Y trato de ver qué harían los clásicos si tuvieran que enfrentarse a estos problemas lingüísticos. Como digo, con esto me despido. Un saludo.